Hola, hola. ¿Estamos? Hola. ¿Más cerca? Ahí sí. Y si no, cuando digas. Ya. Hola, buen día. Acá estamos. Buen día, buen día. Buen día Mariano, buen día Sergio. Buenos días. Hoy estamos con Sergio Pletikosic y este programa es un lujo porque estamos con Juan Luis Bouget, asesor de Radio Cultura y corresponsal de Radio Francia Internacional en Argentina, que va a ser intérprete, entre otras cosas, en este programa de La Voz del Laberinto. Es un lujo. ¿Bien? Bienvenido. Hola, Bienvenido hola a todos, y muchas Adriana. gracias. Por favor, Juan, gracias a ustedes. Juan, muchísimas gracias. Estamos compartiendo el micrófono. Y además estamos recibiendo a Angeline Preljocaj. Bien. Lo practiqué. Y Valerie Müller. Valerie, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bien, muy bien. Qué bien ese español, pero muy bien. Bueno, Valerie y Angela esta mañana no, el lunes a la mañana presentaron en una función privada en la Alianza Francesa la película que estuvimos viendo, Paulina, una hermosísima película, hermosísima, había muchos bailarines, muchos coreógrafos y tenemos algunas preguntas. Esta película la dirige, la dirección es de Angeline y el guión es de Valerie. ¿Sí? O sea que En realidad la dirigen ambos, ¿eh? Es una película compartida. Compartida de Angelin y Valérie. Con un guión de Valérie. Con un guión, sí. Entendí hoy a la mañana cuando vimos la película y preguntábamos, hacíamos algunas preguntas, y esto de que realmente se notaba que era un trabajo de equipo, cuando ellos contaron, o era la película de Angeline, o era la película de Valérie, o era la película de los dos. Y decidieron que era mejor que fuera la película de los dos. Sí, después de una casi pelea que tuvieron una vez cuando habían empezado a trabajar, y ahí se dieron cuenta, como contó Angela, que o hacían una película de uno o del otro, o una mejor película que iba a ser la película de los dos. Hay que agregar también que esta película, el guión, es una adaptación de una historieta de un autor francés muy conocido y un dibujante francés, y la película, la obra se llama también Paulina. Es la adaptación que realizó Valérie Müller. Muy interesante resultó la explicación que Valerie nos puede contar, esto de la adaptación de un cómic a un guión, ¿no? Es muy interesante, pero es realmente difícil. Nos gustaría que Valerie nos cuente. Oui, on aimerait savoir, ça a l'air particulièrement difficile de pouvoir adapter une BD à en faire un scénario de cinéma. Alors, est-ce difficile? Comment ça s'est passé? Peut-être la difficulté, c'est toujours la difficulté d'une adaptation, même pour quand il s'agit d'un roman, comment faire d'un roman un film. Donc là, peut-être par rapport à une bande dessinée, la difficulté c'était, comme c'est un très beau travail graphique, c'était de donner de la chair, et puis de la dramaturgie, un peu plus de réalisme en fait, au-delà du travail graphique. Pardon. Sí. Por favor. La dificultad es la dificultad que uno tiene siempre cuando hace una adaptación. También pasa cuando uno tiene que adaptar una novela. Bueno, es lo mismo acá, tratándose de una obra gráfica, justamente la dificultad principal era cómo traducir esa realidad que tenemos en el trazo gráfico y también la dramaturgia especial de la obra gráfica. Y hay un interesante... Creo que no terminó, ¿no? Ah, perdón. Sí, pardon. Si, mais comme disait Valérie tout à l'heure, le dessin de Bastien Vives, c'est un dessin qui n'avait presque pas de décor. C'était surtout les visages. Et donc, ça a permis à Valérie d'écrire l'arrière, comme on dit en anglais, le background de